El día de hoy vamos a exponer un caso que tuvimos en nuestra institución. Sí, este es el título del caso clínico, una sinovitis crónica del tobillo. Hablando a manera de introducción, tenemos que la membrana sinovial es un tejido mesenquimal especializado, esencial para la función apropiada de lo que es el aparato locomotor. Esta, como podemos ver, está como tal revistiendo lo que sería la parte interna de lo que es la cápsula fibrosa de las articulaciones, la cual está en contacto con lo que es el periósteo del hueso proximal y el hueso distal. A esta por dentro tiene la presencia del líquido sinovial y como tal solo está en contacto con lo que sería el periósteo. Hay áreas específicas de esta, que es la membrana sinovial, que no están en contacto ni con la articulación ni con una porción del hueso que es el área desnuda. Esta membrana sinovial no solamente cubre lo que serían las articulaciones diartrodiales, sino que también cubre las vainas tendinosas. También puede cubrir los ligamentos y lo que son los tendones intraarticulares. ¿Cuál es la función de la membrana sinovial? Tal vez una de las principales es lo que sería la producción y el control de, de, de la producción de lo que sería el líquido sinovial, la nutrición de la articulación, ya que como tal, esta presenta una pequeña vascularización, ¿sí? Que también nutre a lo que sería el tejido óseo distal, ya que como tal las superficies articulares no cuentan con una buena vascularización, y la eliminación de desechos como es el ácido láctico cuando se hace algún tipo de ejercicio. También cumple una función de amortiguador, dado que em, sostiene o es una estructura de soporte al momento de la realización de algún movimiento a nivel de la articulación. Como tal, la membrana sinovial consta de una capa íntima, ¿sí? Y como tal, esta se encarga de lo que es la producción del líquido sinovial debido a unos pequeños capilares que tiene, y ahí se mantiene lo que sería el control de este. Cuando hay una irritación o una inflamación de la sinovial, esto conlleva a que haya una inflamación de esta, produciendo un excesivo producción de líquido sinovial, o inclusive la inflamación ocasiona que se formen algún tipo de vellosidades o engrosamientos de lo que sería esta membrana. La valoración de esta se hace mediante la ultrasonografía y la resonancia magnética. Generalmente mediante resonancia se logra visualizar poco, y cuando esta se visualiza es porque generalmente hay algún proceso patológico o hay alguna cantidad un poco excesiva de lo que sería el líquido sinovial. En las secuencias de resonancia se observa la membrana sinovial como isointensa o una intensidad de señal intermedia en T1, hiperintensa en T2, y en las secuencias de densidad de protones se observa hiperintensa. Presentando el caso de la paciente, tenemos que es una paciente femenina de 10 años de edad que presenta una artralgia de tobillo izquierdo con un antecedente traumático en el año 2019. Acá tenemos una radiografía de frente de ambos tobillos, ¿sí? La articulación tibioastragalina, y observamos a nivel de lo que sería la parte izquierda, lo que sería la cara interna del tobillo, un aumento de la densidad de partes blandas, ¿sí?
lo que sería a nivel de este receso, el cual no se observa en el pie contralateral, observando en las imágenes, estas son imágenes del 2023, observando el aumento de la densidad o la radiopacidad a nivel de lo que sería la articulación tibio-astragalina. Podríamos pensar con estas imágenes que hay como tal un aumento de líquido, ¿sí? También observamos que no se observan como tal una alteración ósea a nivel de lo que sería esta articulación. Revisando la base de datos, la paciente ya tenía una radiografía del 2020, donde observamos que también persiste este aumento de la radiopacidad a nivel de lo que es la articulación tibio-astragalina. Acá tenemos unos estudios comparativos, ¿sí? Las dos primeras secuencias se hicieron en densidad de protones. Una sagital sin FATSAT y la otra es densidad de protones en FATSAT, donde observamos como tal en el 2020 que a nivel de la articulación tibio-astragalina presentaba no solamente edema de la parte de los tejidos blandos, sino una discreta hidroartrosis y un pequeño engrosamiento de lo que sería la membrana sinovial a nivel del receso anterior de la articulación tibio-astragalina, un poco de hidroartrosis a nivel de lo que sería el receso posterior y un poco también a lo que sería una pequeña hidroartrosis de la articulación subastragalina. Vemos a modo de variante un, un ostrígono, ¿sí? Pero hay que recordar que para esta fecha la paciente tenía 7 años, así que posteriormente esta imagen desaparece, ya no se observa este ostrígono a nivel de estas imágenes, pero sí persiste como tal un engrosamiento de lo que sería la membrana sinovial con la cantidad de líquido que se presenta en el año 2023. Estas fueron las imágenes tomadas este mismo año. ¿Sí? Tenemos lo que sería una secuencia T1 FATSAT, un T1 con contraste y la otra es un PD FATSAT en secuencias sagitales. Como observamos en todas las imágenes, se ve un engrosamiento de la membrana sinovial con intensidad del líquido en las secuencias T1. Tras la administración del medio de contraste se observa el realce de esta membrana sinovial. No observamos como tal edema del tejidos blandos y lo que vemos como tal es en estas imágenes lo que es el engrosamiento de la membrana sinovial sobre lo que es la articulación tibio-astragalina. En estas imágenes no se ven, pero también vamos a observar lo que es la presencia de este engrosamiento a nivel de lo que es la articulación tibio-peronea, la subestragalina, y en las imágenes que se hicieron de difusión no se observó como tal una restricción a la difusión, y en las imágenes que vemos en el 2021, estas imágenes prácticamente permanecen igual. Este fue un control que se le hizo inclusive mucho antes al paciente debido a su engrosamiento que presentaba de la sinovial. No hubo un aumento de tamaño significativo con referente al estudio del 2021 con referente al actual. Y acá tenemos este paciente donde se le hizo una tomografía porque se alcanzaba a visualizar en lo que eran la articulación específicamente a nivel del peroné, unos cambios a nivel de su cortical, y bajo la sospecha de que estuviese presentando una remodelación ósea se le solicitó una tomografía. Observamos como tal la hidroartrosis que presenta el paciente o toda esta gran masa de densidad líquida a nivel de lo que es la articulación tibio-astragalina. También estamos viendo que afecta a la zona peroneo-astragalina y vemos que presenta un discreto cambio a nivel de lo cortical
a nivel de la cortical ósea del peroné y un poco a nivel de lo que es la cortical ósea de la tibia posterior. También observando en esta imagen, esta secuencia es un P de FATSAT. Vemos que el ligamento peroneo astragalino anterior estaba completamente roto. Lo que era el peroneo astragalino posterior presentaba alteraciones de la intensidad de señal. Y en esta imagen se observa mucho mejor lo que sería la membrana sinovial, la cual esta presentaba unas pequeñas zonas lobuladas, pero sin presencia como tal de imágenes nodulares en su interior. A la paciente se le termina realizando una biopsia que demuestra a nivel microscópico que el tejido sinovial estaba presentando vellosidades prominentes con hiperplasia y hipertrofia del sino del sinobiotelio, y que también se encontró un denso infiltrado inflamatorio linfoplasmático con acúmulos de linfocitos y abundante material fibroleucocitario superficial. El diagnóstico definitivo mediante histopatología fue una sinovitis crónica hipertrófica, hallazgo o diagnóstico que se había dado en nuestra institución, cuando a la paciente en esta última secuencia que se le hizo es un GRE, donde no se observa el artefacto de floración o áreas de susceptibilidad magnética, ya que inicialmente se tenía una sospecha de que podría ser una sinovitis villonodular pigmentada, a pesar de que no estábamos viendo alguna nodularidad. Se descartó mediante esta secuencia este diagnóstico y quedó con este diagnóstico de sinovitis crónica hipertrófica. Hablando específicamente de la sinovitis crónica, es como tal una lesión linfoproliferativa, esta es inespecífica y persistente de la membrana sinovial. Esta generalmente es monoarticular y esta puede presentar poca o ninguna afección del hueso o del cartílago. Siempre cuando estamos ante un caso de sinovitis crónica, se tiene que descartar como tal un proceso patológico que le esté ocasionando, y este diagnóstico sería por descarte cuando no se encuentra ningún otro tipo de proceso patológico que lo esté ocasionando. Esta sinovitis puede ocurrir años después de una lesión traumática a nivel articular e inclusive cuando ya parece que esta articulación se ve sana, en realidad el compromiso ya está. Y esto lo que ocasiona es que hay una inflamación como tal persistente de la articulación o con fluctuación, pero nunca se encuentra edema en los tejidos blandos circundantes, sino solamente lo que sería la afectación a nivel articular de la sinovitis. Esta como tal es una característica crónica que presentaba nuestro paciente, donde se veía la alteración a nivel de la sinovial, pero sin edema de tejidos blandos. Estos pacientes muchas veces se sospecha que la patología fue de tipo infeccioso en algunos casos, pero ya cuando cronifica, los cultivos generalmente están negativos, y debido a que esta afección es monoarticular, muchas veces puede simular lo que sería una gota, una pseudogota, por lo cual se debe de enviar muestras del líquido articular para esta valoración, y también hay que descartar siempre sinovitis villonodular pigmentada. Algo a tener en cuenta como diagnósticos tal vez diferenciales dependiendo de la edad del paciente y por su carácter monoarticular, hay que descartar una posible artropatía hemofílica, algo que se descartó en esta paciente, ya que no tenía compromiso a nivel de ninguna otra articulación, generalmente afecta un poco más la articulación de la cadera, y que
hay un daño progresivo a nivel del cartílago articular o de las articulaciones que están afectadas debido al sangrado recurrente que va apareciendo en estas articulaciones. Y otro diagnóstico que se debe de descartar en los pacientes es una artritis reumatoide, pero pasaría lo mismo que en el caso de la artropatía hemofílica. Debería de haber mucho mayor compromiso a nivel de las articulaciones y no solamente quedarse en, en una zona sin cambios específicos según el tiempo de evolución que está presentando. Muchas sinovitis crónicas se asocian a infartos óseos y a los pacientes también se les recomienda, si están en áreas donde hay garrapatas, realizar pruebas serológicas para enfermedad de Lyme, descartando esta patología. Con respecto específicamente a nuestro paciente, busqué cuál podría haber sido la causa, si bien ya tenemos un antecedente traumático. Busqué específicamente algún reporte de caso que hablara acerca de una sinovitis crónica del tobillo. No encontré. Generalmente encontré más que esta aparece en articulaciones como lo que es la rodilla, pero me llamó la atención que hay una patología a nivel del tobillo que es cuando ocurre el pinzamiento anterolateral, que se debe a un esguince del tobillo por inversión, y cuando ocurre este pinzamiento anterolateral, podría ocasionar esta patología. Este es un pinzamiento que ocurre en aproximadamente 3% de todos los esguinces del tobillo y se debe a que el movimiento repetitivo y continuo de los ligamentos que, entre comillas, están curados, pueden producir una inflamación crónica a nivel, pueden ocasionar que la membrana sinovial se hipertrofie y puede ocasionar un tejido, un tejido cicatrizal a nivel de esta articulación. Entonces, el mecanismo de esta es que ocurre la sinovitis debido a una cura inadecuada después de la lesión del tobillo por una inversión y debido al movimiento repetitivo continuo que ocurre, esto lleva a la inflamación crónica de la membrana sinovial y lo que ocasiona es una hipertrofia, una hiperplasia y posteriormente un agrandamiento de esta y que también puede ser debido a que hay un daño a nivel de la membrana que ocasiona una hemorragia y posteriormente como persiste la lesión y, y hay desgarro muchas veces de la cápsula articular, termina formándose un hematoma intraarticular que más tarde este es reabsorbido por la sinovial. Pero esta lesión que puede ser repetitiva termina ocasionando esta hipertrofia y agrandamiento de la membrana sinovial. Entonces, lo que ocurrió en este paciente fue que presentó este traumatismo. Al no tener una buena curación de esta patología, su membrana sinovial se volvió hipertrófica y esto terminó ocasionando la sinovitis. Esta membrana, al quedar agrandada, queda atrapada en lo que es la canaleta lateral y termina ocasionando lo que es el dolor anterolateral del tobillo y la dificultad muchas veces para la movilización, que también era causa del motivo de la consulta de esta paciente. Bueno, muchas gracias.